Millones de personas mayores en todo el mundo viven convencidas de una idea que parece lógica, que se repite en consultorios, en reuniones familiares y en conversaciones cotidianas, y es que la presión arterial alta es algo normal con el paso de los años, que subir la presión es simplemente parte de envejecer y que no hay mucho que hacer al respecto. Pero esa creencia tan extendida es uno de los errores más peligrosos para la salud después de los 60, porque no solo es falsa, sino que está permitiendo que millones de corazones, cerebros y riñones se deterioren en silencio todos los días sin que la persona lo sepa, sin dolor, sin síntomas claros y sin una señal de alerta evidente. Y hoy vamos a desmontar ese mito desde la raíz, para que usted pueda entender qué está pasando realmente en su cuerpo y qué puede hacer para protegerse. Porque aunque es cierto que el cuerpo cambia con la edad, aceptar la presión alta como algo normal es como aceptar una falla grave en el motor de un auto solo porque es viejo. Y nadie haría eso si aprecia su seguridad, su independencia y su calidad de vida. Con los años las arterias pierden elasticidad, se vuelven más rígidas y menos flexibles, algo parecido a lo que ocurre con una manguera vieja que ya no se estira como antes, y cuando la sangre intenta pasar por arterias más duras, el corazón necesita hacer más fuerza para empujarla, lo que hace que la presión, especialmente la presión sistólica, tienda a subir. Pero aquí está el punto clave que casi nadie explica con claridad. Que algo sea frecuente no significa que sea saludable, ni mucho menos inofensivo. Que muchas personas mayores tengan la presión alta no convierte a la hipertensión en una consecuencia natural que debamos aceptar sin cuestionar. Al contrario, es una señal de advertencia, una luz roja que indica que el sistema cardiovascular está trabajando bajo estrés constante, y cuando ese estrés se mantiene día tras día, año tras año, el daño se acumula, lentamente como la erosión del agua golpeando una roca. Al principio no se nota, pero con el tiempo las consecuencias aparecen de forma brutal: infartos, derrames cerebrales, pérdida de memoria, insuficiencia renal y una reducción drástica de la calidad de vida. El verdadero problema es que al pensar que la presión alta es normal, muchas personas no hacen nada, no se controlan, no ajustan su estilo de vida y a veces incluso reciben objetivos de tratamiento demasiado relajados, lo que deja la puerta abierta a que la hipertensión, conocida como el asesino silencioso, haga su trabajo destructivo sin ser molestada. Y este error no solo lo cometen los pacientes, también ocurre en el sistema de salud cuando se normalizan cifras que en realidad siguen siendo peligrosas. Por eso es fundamental entender desde el principio que envejecer no significa resignarse a vivir con la presión alta, significa aprender a manejarla de forma inteligente y personalizada, porque hoy la ciencia es clara. Mantener la presión arterial dentro de rangos seguros incluso después de los 60 puede marcar la diferencia entre una vejez activa, lúcida e independiente y una llena de limitaciones, dependencia y enfermedades evitables. Y para lograrlo, primero hay que cambiar la mentalidad, dejar de preguntarse si es normal que la presión suba con la edad y empezar a preguntarse si es seguro permitir que eso ocurra sin control, porque el cuerpo envejece, sí, pero el daño que causa la presión alta no es una consecuencia inevitable del paso del tiempo, es una consecuencia de no actuar a tiempo, y a lo largo de este contenido usted va a descubrir cuáles son los números que realmente importan, cuándo preocuparse, cuándo no entrar en pánico y cómo tomar el control de su salud sin miedo, sin obsesión y sin poner en riesgo su bienestar, porque entender su presión arterial es uno de los actos más poderosos que puede hacer para proteger su futuro. Ahora hablemos de una escena muy común que genera miedo innecesario en miles de personas todos los días: el momento en que se coloca el manguito del tensiómetro, escucha cómo se infla, siente el latido en el brazo y de repente aparecen los números en la pantalla.
y en ese instante el corazón se acelera, la mente se llena de pensamientos negativos y aparece el pánico. Pero antes de sacar conclusiones apresuradas, es fundamental entender algo que casi nadie explica con claridad. No toda subida de presión significa que usted tenga un problema grave, ni que su salud esté en peligro inmediato. El cuerpo humano no es una máquina rígida, es un sistema dinámico que responde a emociones, estímulos, estrés, dolor, café, discusiones, malas noticias, y hasta al simple hecho de medirse la presión con nervios, especialmente en personas mayores. Con el paso de los años, el sistema que regula la presión arterial se vuelve menos preciso, como un acelerador que a veces responde con un pequeño retraso, y eso hace que la presión suba y baje más a lo largo del día. Por eso es completamente posible tener una medición alta en un momento puntual y valores normales en otro. Uno de los fenómenos más frecuentes es el aumento de la presión por ansiedad. Muchas personas se ponen nerviosas solo con ver el aparato, y ese nerviosismo es suficiente para elevar la presión de forma temporal. Lo mismo ocurre cuando alguien se obsesiona con medirla varias veces seguidas, esperando un número perfecto. Cada medición se convierte en un examen y el cuerpo responde con tensión. Por eso es crucial diferenciar entre un pico de presión y una hipertensión real y sostenida. Un pico es una subida pasajera provocada por una causa concreta, una discusión, una mala noche de sueño, un dolor fuerte, una emoción intensa o una taza de café cargado. En estos casos, la presión suele volver a bajar cuando el estímulo desaparece. La hipertensión peligrosa es otra cosa, es cuando la presión permanece elevada de forma constante, incluso en reposo, incluso cuando la persona está tranquila, relajada y sin estrés. Lo que realmente importa no es un número aislado, sino el promedio de varias mediciones hechas correctamente. Por eso, una sola cifra alta no define su estado de salud ni justifica el pánico. De hecho, reaccionar con miedo extremo puede empeorar la situación, porque el estrés eleva aún más la presión creando un círculo vicioso. La actitud correcta ante un número alto es detenerse, respirar profundo, sentarse en calma durante 5 minutos y repetir la medición. En muchísimos casos el segundo valor es claramente más bajo, y esto no significa ignorar el problema, significa interpretarlo con inteligencia. Medir bien es tan importante como el número que aparece en la pantalla. La presión arterial no es una sentencia instantánea, es una información que necesita contexto, tiempo y repetición para ser interpretada correctamente. Entender esto le devuelve algo fundamental que muchas personas pierden frente al tensiómetro: el control emocional. Porque cuando usted comprende que su cuerpo responde a estímulos normales y que no todo valor elevado es una catástrofe, deja de vivir cada medición como una amenaza y empieza a verla como una herramienta, y ese cambio de mentalidad es clave para cuidar su salud a largo plazo. Medir sin miedo, sin obsesión y con método es el primer paso para tomar decisiones correctas. Y en la siguiente parte, vamos a entrar en el punto más importante de todos: los números que realmente son seguros después de los 60, cuáles son los objetivos actuales según la ciencia y por qué intentar bajar demasiado la presión puede ser tan peligroso como tenerla alta. Clara, mantener la presión arterial dentro de rangos seguros, incluso después de los 60, puede marcar la diferencia entre una vejez activa, lúcida e independiente y una llena de limitaciones, dependencia y enfermedades evitables. Y para lograrlo, primero hay que cambiar la mentalidad, dejar de preguntarse si es normal que la presión suba con la edad y empezar a preguntarse si es seguro permitir que eso ocurra sin control, porque el cuerpo envejece, sí, pero el daño que causa la presión alta no es una consecuencia inevitable del paso del tiempo.
es una consecuencia de no actuar a tiempo, y a lo largo de este contenido usted va a descubrir cuáles son los números que realmente importan, cuándo preocuparse, cuándo no entrar en pánico y cómo tomar el control de su salud sin miedo, sin obsesión y sin poner en riesgo su bienestar, porque entender su presión arterial es uno de los actos más poderosos que puede hacer para proteger su futuro. Llegamos ahora al punto que más dudas genera y que durante años ha sido fuente de confusión: ¿cuáles son realmente los números de presión arterial que una persona debe buscar? Después de los 60, durante mucho tiempo, se repitió que la cifra ideal era 120/80. Y aunque ese valor sigue siendo excelente para adultos jóvenes y sanos, hoy sabemos que en personas mayores ese objetivo no siempre es necesario ni siempre es seguro, porque el cuerpo envejece, las arterias cambian y forzar la presión a niveles demasiado bajos puede provocar más problemas de los que intenta evitar. La medicina moderna ya no trata números aislados, trata personas, y por eso los objetivos actuales son más realistas, más personalizados y mucho más seguros. Para la mayoría de los adultos mayores de 65 años que se mantienen activos y no presentan fragilidad importante, el rango considerado seguro y protector es mantener la presión arterial por debajo de 130/80. Este nivel ha demostrado reducir de forma clara el riesgo de infartos y derrames, sin aumentar los efectos secundarios. Pero aquí aparece un matiz fundamental que pocas veces se explica. No todas las personas envejecen igual, y en adultos muy mayores, por ejemplo, mayores de 80 años, o en personas con debilidad, múltiples enfermedades o antecedentes de caídas, el objetivo puede y debe ser más conservador. En estos casos, una presión por debajo de 140/90 puede ser más apropiada y más segura, porque bajar la presión de forma agresiva en un cuerpo que ya está adaptado a cifras más altas puede provocar mareos, confusión, debilidad y un riesgo elevado de caídas. Y una caída en una persona mayor no es un accidente menor, puede significar fracturas, hospitalizaciones prolongadas y pérdida de independencia. Otro punto crítico es la presión baja, especialmente la presión diastólica. Cuando la presión baja demasiado, por debajo de 60 o 65, el corazón y el cerebro pueden no recibir suficiente sangre, lo que aumenta el riesgo de desmayos, fatiga constante y deterioro cognitivo. Por eso el equilibrio es la clave, ni muy alta ni demasiado baja. Ahora bien, entender los números es importante, pero también es esencial comprender por qué la presión alta es tan peligrosa, incluso cuando no produce síntomas. La hipertensión actúa como una fuerza constante, golpeando las paredes de las arterias día y noche. Ese impacto continuo daña el corazón, obligándolo a trabajar más. Engrosa el músculo cardíaco y lo vuelve menos eficiente. Daña los pequeños vasos del cerebro, provocando microlesiones silenciosas que con el tiempo afectan la memoria y la capacidad de pensar con claridad. Daña los riñones deteriorando su capacidad de filtrar la sangre y puede afectar la visión al dañar los vasos de los ojos, y todo esto puede ocurrir sin dolor, sin avisos claros y sin que la persona se sienta enferma. Por eso la ausencia de síntomas no es una buena señal. Es precisamente lo que hace que la hipertensión sea tan peligrosa. No se puede confiar en cómo uno se siente, solo en las mediciones y en el seguimiento adecuado. Controlar la presión no es solo una forma de evitar infartos, es una inversión directa en la calidad de vida, en la memoria, en la independencia y en la capacidad de seguir disfrutando de los años con claridad mental y autonomía. Y en la última parte vamos a hablar de cómo tomar el control de forma práctica, qué hacer desde hoy, cómo medirse correctamente, cómo hablar con el médico y qué cambios reales en el estilo de vida pueden marcar una diferencia profunda y duradera. Clara,
Mantener la presión arterial dentro de rangos seguros incluso después de los 60 puede marcar la diferencia entre una vejez activa, lúcida e independiente y una llena de limitaciones, dependencia y enfermedades evitables. Y para lograrlo primero hay que cambiar la mentalidad, dejar de preguntarse si es normal que la presión suba con la edad y empezar a preguntarse si es seguro permitir que eso ocurra sin control. Porque el cuerpo envejece, sí, pero el daño que causa la presión alta no es una consecuencia inevitable del paso del tiempo, es una consecuencia de no actuar a tiempo, y a lo largo de este contenido usted va a descubrir cuáles son los números que realmente importan, cuándo preocuparse, cuándo no entrar en pánico, y cómo tomar el control de su salud sin miedo, sin obsesión y sin poner en riesgo su bienestar, porque entender su presión arterial es uno de los actos más poderosos que puede hacer para proteger su futuro.